Bueno, uno de los temas políticos de ayer, más allá de la eterna ley de bases, fue Menem. Menem volvió a la Rosada, fue de algún modo un símbolo de regreso a los 90. Milei dijo que Menem fue el mejor presidente de los últimos 40 años. Hay una cosa que pasa en la Casa de Gobierno que es completamente ridícula. Primero es que no están todos los gustos de los presidentes. Una vergüenza. Y después es que le cambian el orden según qué presidente venga. Lo cual también es completamente imbécil. Pero sí. Entonces, lo pusieron más adelante a Menem, porque se les ocurrió. Luis Alberto Romero es historiador, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo andas? La Nanta te habla. Buen día. Muy bien, Jorge, gusto en oírte. También para mí. Tratemos de explicarle a quienes no lo vivieron qué fue Menem, qué hizo Menem, por qué Menem es importante en nuestra historia, a favor o en contra. Bueno, podría tomarme como ejemplo, porque yo he cambiado muchas veces, bastantes veces, de opinión sobre Menem, y lo más gracioso es que lo he dejado por escrito en el mismo libro que empecé a escribir en 1993 y terminaba con un ataque casi grosero a Menem, que recién empezaba, ¿no? Y en las sucesivas ampliaciones que fui haciendo, una en 2003, otra en 2010 y otra en 2016, ese problema de un libro que se propone llegar hasta el presente y el presente sigue y sigue ampliándose. Bueno, en cada una de esas versiones me he encontrado con lo que había escrito antes, tratando de enderezarlo un poco y adaptarlo a las nuevas ideas, cosa que no se debe hacer, ¿no es cierto? Pero era un poco la obligación, ¿no? De modo que en el largo periplo he pasado de una execración de Menem a ahora, en este último momento, a ver con cierto agrado, digamos moderado agrado, esta recuperación de Menem, ¿no? Sí, y supongo que esta historia va a seguir con sus subidas y sus bajadas, pero esta me parece relativamente honorable. Yo creo que se podría decir, digo, sin ser necesariamente valorativo a favor o en contra, que Menem hizo el cambio estructural más importante de la Argentina después de Perón. ¿Coincidís con esta idea? Sí, eso lo descubrí, empecé a descubrirlo en 2003 como consecuencia de la crisis, ¿no? Mi primera mirada, un poco ingenua, de 1993, donde leía mucho Página 12, por ejemplo, un poco verbista, aunque nunca pude pasar de las 20 páginas, ¿no? Pero toda mi idea tenía que ver con la corrupción, la carpa chica, y también con una especie de destrucción del sueño democrático de Alfonsín, ¿no? Que para mí me marcó mucho la vida, ¿no? Y en 2003 descubrí algo en lo que todavía sigo pensando, que es que la clave del problema está en el Estado y en la degradación del Estado, que fue muy acelerada en los últimos 30 o 40 años, pero que tiene una historia, ¿no? Y desde ese punto de vista seguí pensando que Menem tenía parte de la culpa, ¿no? Por toda la cuestión de la concentración del poder presidencial y de la corrupción, que en ese momento me seguía pareciendo importante, pero a la vez que había iniciado, y acá es donde todavía lo sigo pensando y más aún, que había iniciado una transformación del Estado que quizás podía llegar a darle a la Argentina el Estado que necesita para gobernar una sociedad bastante compleja, ¿no? Después, cuando escribí en 2010 y en 2016, la verdad es que los Kirchner dejaron chiquito todo lo anterior, ¿no? La corrupción de Menem me pareció menor, casi como clásica de la Argentina, al lado del sistema armado por el
sacarle el jugo al Estado de todos los costados posibles, ¿no? Creo que ahí ya empecé a usar la palabra cleptocracia y a mirarlo un poco divertido lo que eran los ensayos de Menem con la carpa chica al lado de este sistema, ¿no? Pero finalmente, además de eso, terminé de entender que el problema estaba en el Estado, en quienes lo gobernaban y en el conjunto de corporaciones que se formaban alrededor del Estado y que alimentaban ese estilo de gobierno, ¿no? Y fui vislumbrando algo que finalmente he visto puesto en forma absolutamente detallada y precisa en el informe de Sturzenegger, ¿no? El informe de Sturzenegger me dejó tranquilo, ¿no? Bueno, esto era lo que yo venía pensando y ahora hay alguien que lo puede marcar con pelos y señales, ¿no? Entonces, a partir de eso, cualquier cosa que se haga para revertir lo que en el informe de Sturzenegger se puso, me parece positivo, y en ese sentido veo que Menem hizo, sobre todo en el primer gobierno, hasta el 95, junto con Cavallo, una transformación notable, ¿no? Tuve, entre otras ventajas, la de conversar con alguna gente vinculada con el gobierno de Menem, con alguien que fue su ministro de Trabajo en la época de la reforma laboral, que me parece que es casi la clave de las reformas que hizo. Bueno, la verdad es que aprendí mucho, me cambió el panorama y empecé a entender que el problema de la Argentina no estaba en la democracia, sino en las corporaciones, el Estado y los políticos. Mejor dicho, las corporaciones, los políticos y el derrumbe del Estado, que creo que es lo que resume esta historia, ¿no? Entonces, lo que anuncia Milei, me digo moderadamente optimista, porque enfrentar todo eso es tan complicado que pienso quizás un loco le encuentre el coraje y el camino, quizás, ¿no? Un loco controlado por un Congreso que está funcionando como nunca funcionó y un sistema judicial que quizás logre mantener su independencia, pero con la energía que le pone una persona que no tiene miedo, ¿no? El problema es que no le tiene miedo a otras muchas cosas que si llega a irle bien en esto, habrá que lidiar con sus ideas fantásticas sobre otros temas, ¿no? Pero en esta primera parte, en la de la audacia para empezar un cambio que está a algo que está tan arraigado y sigue arraigado en la sociedad argentina, la idea de que cada grupo puede pedirle al Estado lo que le convenga y el Estado termina cediendo, bueno, ahí reconozco que hay una línea que une a Menem con Milei, ¿no? Y una línea que me parece buena. Por supuesto uno tiene que tragarse muchas otras cosas, pero nunca las cosas buenas vienen todas juntas y las malas todas juntas, ¿no? Así que lo importante es elegir dónde uno cree que está el problema. Vos sabés que ahora que hablas de Milei, yo pensé, me hiciste acordar lo siguiente. Para mí, durante el gobierno de Menem empezó, para decirlo de algún modo, la separación cada vez mayor, que continúa hoy, de las clases sociales, de las capas sociales. A ver, para darte un ejemplo, esto de que una persona, un chico de capital con un chico de provincia son cada vez más distintos, con que en la provincia a veces es difícil entenderle a la gente cuando habla, por el tipo de palabras que usan, por los giros que usan, etcétera. Y yo viéndolo ahora en perspectiva, tengo la sensación de que eso empezó en la época de Menem. Y como ahora hablas de Milei, y yo realmente creo que uno de los riesgos de Milei es lo que en este programa llamamos una sociedad 80-20, en la cual 80% son pobres y 20 no, me acordaba de esa comparación. Sí, no, tenés mucha razón. Yo te diría que desde cuándo empiezan las cosas siempre es una cuestión muy subjetiva, porque tiene mucho que ver con la edad en que uno empezó a mirar lo que pasaba, ¿no? Las diferencias de edades
importan. Yo tengo algunas décadas más que vos, así que me animo a trazar un poco el comienzo de esto que es el centro del drama argentino, que es en una sociedad dividida, no sé si en un 80-20 o vamos camino a eso, ¿no? Pero una sociedad escindida, polarizada, con un mundo de la pobreza infinito y sin arreglo apreciable. Yo te diría que buscando el momento del quiebre, cuando dejamos de ser un país, como se decía antes, de clase media, un país donde la gente básicamente tenía empleo, yo creo que es los años 70. Me parece que antes hasta los años 62, 73 tuvimos una baja tasa de desempleo y de ahí en adelante empezó a caer, y me temo que cada uno de los gobiernos, inclusive mi amado Alfonsín, algo hicieron para impulsar esa caída que, bueno, ahora ya es no solo irremediable, sino que ha generado una cantidad de formas de vivir de eso, de aprovechar eso, empezando por la política, que hace que no haya un gran incentivo por cambiarla, ¿no? Y ahí lo de Milei, cambiar eso, yo no creo que esté en la cabeza de quien tiene una idea absolutamente individualista de la sociedad, que a mí me parece que poco tiene que ver con el liberalismo, ¿no? Pero luego está el resultado de sus acciones y las de otras muchas acciones, ¿no? Y si él logra hacer algo para desmontar ese núcleo generador que es esta combinación malsana entre gobierno y distintos intereses grandes, medianos, chicos, lo único que están todos en el informe Sturzenegger, eso es lo maravilloso del informe. Si él logra desarmar eso, quizás por otros gobiernos u otras vías empecemos a avanzar en políticas sociales que reviertan esas diferencias que vos marcás muy bien y que son las que hacen de Argentina un país latinoamericano, cuando lo que llamamos un país latinoamericano ha dejado de ser así en muchos otros países de Latinoamérica, ¿no? Creo que es de Borges esa frase, nuestro común destino latinoamericano, ¿no? Bueno, la Argentina se ha hundido plenamente. No creo que en el mejor de los casos Milei lo saque de eso, pero sí que puede crear un escalón desde donde eso se puede hacer. Jessica. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, Luis Alberto? Jessica, vos y soy. Te quería preguntar por una frase que usó mucho el kirchnerismo, que la usa para darle otro sentido Javier Milei, que es la batalla cultural. De hecho, colocar el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada, una deuda de hacía muchísimos años, forma parte para este gobierno de eso, de cambiar un sistema de valores y un espíritu de época. En el caso de Menem, ¿vos crees que Menem tuvo su batalla cultural y que generó un clima de época, él moldeándolo, que fueron la fuerza de los hechos? Y si ves un denominador común en lo que fue la cultura de los 90 con lo que intenta ahora difundir e imponer de alguna manera el presidente. Bueno, yo diría que batallas culturales las dieron Alfonsín con la democracia, la dieron los Kirchner, ¿no? A Menem no lo puedo asociar con ninguna idea de batalla, ¿no? Era la persona más amplia y tolerante que se ha visto nunca en mucho tiempo en la casa de gobierno, ¿no? Y se divertía con las críticas y abrazaba a los que lo criticaban, ¿no? Pero por supuesto había sus quienes armaban un discurso, Bernardo Neustadt, ese tipo, pero nunca no lo he visto como una política oficial sistemática. Fue simplemente lo que irradió la acción, ese golpe de efecto de sacar del Estado muchas cosas y el éxito que tuvo en los primeros años, ¿no? Sí, y en los primeros años, ¿no? Terminó muy mal su gobierno, ¿no? El resto fue generado por la propia sociedad.
Sí, no, la verdad es que las batallas culturales... Sí. Eso, para cerrar la pregunta es, ¿qué importancia le das a la cuestión de la batalla cultural a la hora de un proceso político y el liderazgo de un presidente? En este caso, porque Milei sí busca hacerlo. Bueno, odio vivir en un país con batallas culturales, ¿no? Por otro lado, me siento incapaz de participar en ellas porque, supongamos, uno de los problemas de las batallas culturales suele ser la interpretación de la historia, ¿no? Y se contraponen visiones muy, muy diferentes, ¿no? Y si le pregunta a cualquier colega mío, amigo o cualquier colega mío, lo primero que dicen es, las cosas son un poco más complicadas, ¿no? Y ahí se acabó su posible participación en una batalla cultural, porque a nadie le interesan las cosas complicadas, le gusta el estilo de Néstor y Cristina o el estilo de Milei. Ahora, por otro lado, si el relato de Néstor y Cristina está todavía arraigado, y eso no lo sé, está por verse, necesariamente va a aparecer una fuerza contraria que trate de desmontarlo, y a lo mejor en algún momento llegamos a ese equilibrio, que claro, va a tener que ver mucho con la educación y la capacidad de comprensión de la gente, los que ahora son jóvenes, para entender esto de que las cosas no son blanco y negro, ¿no? Y que tampoco son solo lo que aparentan ser, hay que mirar un poco más en detalle, ¿no? Así que odio las batallas culturales, pero me temo que si las cosas le van bien a Milei, estaremos en otra batalla cultural. Cecilia. Romero, ¿cómo le va? Cecilia Bufflet. Quería ir por ahí, ya que lo mencionó a Neustad y la pregunta que le hacía Jessica, y usted hablaba de los dos momentos de apoyo y de rechazo al gobierno de Menem. Le quería preguntar, ¿cuál fue para usted en ese proceso el momento de quiebre con la sociedad? ¿Dónde se quebró el apoyo a Carlos Menem? Y bueno, le voy a decir una cosa totalmente vulgar. Ya venía mal, venía en falsa escuadra, digamos, en el 99 con la elección de la Rúa, pero la catástrofe vino con la crisis. La crisis se llevó puestas muchas cosas al gobierno de la Rúa, pero también al entusiasmo liberal de Menem, ¿no? La responsabilidad de esa crisis estuvo protagonizada por Menem, no solo por De la Rúa, como por ahí lo veíamos en el momento en el cortísimo plazo. En la crisis cayó De la Rúa, cayeron los partidos políticos, todos, sí, claro, ¿no? La elección de 2003 con 3 candidatos peronistas es una cosa de lo más curiosa, ¿no? Se llevó muchas cosas y salió una cosa muy diferente, que fue y esa es la hazaña de Néstor Kirchner, la que le dio forma a Néstor Kirchner, ¿no? Gonzalo. ¿Qué tal? Luis Gonzalo Sánchez soy. Hola. Le quería preguntar si es correcto hablar de el menemismo de Milei. En este sentido lo digo. Estaba jugando con esta idea. Es un juego medio de abstracción, pero es, si pensáramos en el menemismo y sacáramos a la alianza, al kirchnerismo del medio, y fuéramos directamente a Macri y llegáramos directamente a Milei, ¿es posible pensar en una especie de evolución, una historia que se cuente y que tiene una línea de coherencia desde Menem, pasando por Macri y hasta Milei? Los historiadores somos capaces de encontrar coherencias y de encontrar quiebres donde se nos dé la gana, ¿no? Porque la realidad es lo suficientemente compleja como para que se habiliten las dos miradas, ¿no? Así que le voy a contestar por el lado más sencillo. Menem fue, visto a la distancia, un estadista notable, que no quiso meterse en lo que no sabía y confió y tuvo un enorme olfato para elegir a los que sabían hacer
las cosas, ¿no? Pero por lo que yo he aprendido en los últimos años, dio y sostuvo las líneas generales y aportó su talento político y su convicción, ¿no? Cosa que en su momento nadie veía, veíamos la Ferrari, veíamos todo eso, ¿no? Pero gente que lo ha estudiado más y que lo trató mucho me asegura de que estaba en los temas, ¿no? No lo suficiente como para estar despierto durante una conversación detallada, se aburría, pero en lo básico estaba, ¿no? En Milei, la verdad es que no sabemos nada, yo sigo sin entenderlo. No sé bien dónde terminan sus convicciones y empiezan sus tácticas, no entiendo su lógica, pero a la vez pienso, famoso ensayo de el elogio de la locura de Erasmo, ¿no? Que la locura puede tener una función dentro de un cierto, no es que yo crea lo que le voy a decir ahora, ¿no? Dentro de un cierto misterioso plan de la providencia que se vale de los recursos más inesperados, ¿no? Yo no creo que exista ese plan, pero que los resultados son consecuencia de acciones no pensadas deliberadamente, no queridas, sino por una cantidad de factores imposibles de resumir aún en una fórmula algebraica, ¿no? Que este factor de loco suelto que empuja alrededor de una obsesión es un factor que puede funcionar si se articula con otros factores, ¿no? Por eso me entusiasma un Congreso que lea en detalle lo que vota. No fue el Congreso de Menem, por cierto, ¿no? Claro. Que no lo leía, ¿no? Ese juego entre un ejecutivo que busca y un Congreso que controla puede ser que sea un buen camino. Marina. Romero, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Me quedé pensando en esto de los símbolos, un poco en la introducción que hacía Jorge sobre esta cosa, no sé ni cómo llamarla, un poco tilinga que tenemos de poner al presidente que mejor nos cae más adelante o en un lugar de privilegio, invisibilizar a otros, que no es privativa de esta administración, que ha sido histórica, y pienso, ¿cuánto le importa a la ciudadanía todo esto? ¿Cuánto interesa? Dos cosas. Una es inevitable que uno, si hasta un escéptico descreído como yo sigue idealizando a Raúl Alfonsín, no veo por qué voy a criticar a otros que idealicen a otros, ¿no? Ahora, sobre cuánto le importa a la ciudadanía, dos cosas. Uno, este problema de esos sujetos generales que se suelen usar los argentinos, la gente, la sociedad, la ciudadanía, son demasiado genéricos. Hay demasiadas cosas dentro de ellos y la verdad es que nadie podría responder categóricamente qué piensa la gente, ¿no? Son Sí. muchas gentes. Le doy un dato que obviamente es un dato parcial y bastante imperfecto, pero ayer, por lo menos en la señal de noticias donde yo trabajo, todo lo que fue la cobertura de este evento bajó el rating respecto de lo que era la cobertura del tratamiento de la ley Bases o del escándalo por los potenciar trabajo y el negociado armado por algunos movimientos sociales alrededor de eso. O sea, a nuestro público no le interesó, por ejemplo, que obviamente es una muestra sesgada lo que le estoy dando. Sí, más que sesgada es el instante, ¿no? Y el instante hay que vincularlos con otros instantes y además ponerlo en la línea que le corresponde, a lo mejor en la línea que le corresponde, que es el no mucho lugar que cabe dentro del interés de la opinión por el nivel simbólico, dentro de eso a lo mejor sí tuvo, ¿no? O no sé, la verdad que no. Si hay malo para comentar las noticias del día es el historiador, inevitablemente. Claro, No sé, claro, verdad. Pero me quedó una pequeña cosa sobre su pregunta, la primera parte de su pregunta, que es, se habló no de la gente, como suele ser común escuchar
sino de la ciudadanía. Y ahí ya tenemos un problema, una cuestión más concreta. ¿Cuánta ciudadanía, en el sentido hipotético de que una democracia tiene ciudadanos, cuánta ciudadanía tenemos en la Argentina? Y creo que, retomando un poco lo que había dicho Jorge hace un rato, ahí es uno de los lugares donde se nota una escisión fundamental de la sociedad, ¿no? Escisión en el sentido de qué es el voto, para qué se vota, qué se puede hacer con el voto, ¿no? Cuáles son las opciones, así que cómo los problemas cotidianos del gobierno se pueden discutir cotidianamente, ¿no? ¿Qué es la discusión política? Todo lo que los teóricos de la democracia adjudicaban, consideraban que eran categorías básicas para que hubiera democracia, en la Argentina están más que remotamente presentes, muy, muy lejos estamos, ¿no? Creo que podríamos sintetizar uno de los costados de nuestro país diciendo no tenemos ciudadanos, la escuela no forma ciudadanos, ¿no? O sea que ya en términos de ciudadanía le diría, bueno, no importa para nada lo de Menem, no importa mucho más cómo le vaya a la selección argentina en el próximo mundial que cómo le vaya a Milei. Luis Alberto, gracias por la comunicación. Me alegra que no descartes la existencia de las fuerzas del cielo, como dijiste antes. Sí. Bueno, en tanto se crea en ellas, ¿no? Existen, ¿no? Existen porque motivan, movilizan. Y te mando un abrazo grande. Gracias, viejo. Chao, Luis gracias, Alberto Romero, quien hablaba, historiador. Son las 11:05 que están otorgando estos nuevos créditos hipotecarios. Las tasas varían entre el 3,5 y el 8,5 y algunos no tienen monto límite. Federico González Rouco es abogado, especialista en temas de vivienda. ¿Qué tal, Federico? Jorge Granata, soy. Buen día. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo andan todos por ahí? Muchas gracias por la invitación. Bien. Contanos, a ver, en principio, tu impresión general sobre estos créditos. Dale. Yo creo que es una buena noticia. O sea, como idea general es una buena noticia, estamos hablando de esto. Creo que está bueno lo que decías recién, las tasas van entre el 3,5% al 8,5%. Son tasas lógicas, son tasas que son las tasas que uno podría esperar en Argentina en este momento, y hasta diría que son atractivas para Argentina en este momento, porque son tasas similares, depende del caso, no hay un rango amplio, pero más o menos similares a las de Uruguay o de Colombia, con créditos similares, o sea, con créditos también con unidad indexada, esos tienen diferentes nombres, pero son créditos parecidos a estos, con lo cual la tasa de interés en Argentina uno esperaría que fueran mayores por la historia, por la situación económica, etcétera. Está bien. Después, como decías, hay créditos que van entre 15 a 30 años, con lo cual también el rango de plazo es largo. Yo creo que está bueno que se haya consolidado la idea del crédito a 30 años, que hasta 2017 no estaba. Después de mucho tiempo no había aparecido. Ahora ya como básico que los créditos salen y son a 30 años, o hasta 30 años. Y después creo que hay un par de ideas interesantes. A mí me gustó hay uno de los bancos que sacó un crédito específico para jóvenes, para menores de 30, que te prestan hasta el 90% del valor de la vivienda, con un tope de 350 millones de pesos, más o menos 350 mil dólares. Pero hay algunas ideas que me parece que el sistema financiero está empezando a innovar un poco, entendiendo también un poco la necesidad. Eso como línea general, me parece que está bueno y que muestra un poco también que la necesidad que hay. Y lo último es que en estas primeras 2 o 3 semanas de crédito, la demanda parece estar siendo infinita. Después, obviamente, la realidad lo va a limitar en base a ingresos, que es quizás el principal limitante que va a haber este año y hasta que la cosa se acomode. Pero en general creo que está muy bien lo que está pasando. Estos son créditos para un matrimonio que junte aproximadamente 2 millones de mangos, ponele. Sí, depende de qué se quiera comprar. Para una referencia, más o menos la cuota está entre 250 y 400 mil pesos por cada 50 mil dólares que uno quiera pedir prestados. Es decir, para comprar un 3 ambientes, supongamos a 80 mil, 100 mil dólares, hace falta 2,5 millones, quizás 3 millones de pesos, un poco más.
para un matrimonio, para una pareja con algún hijo, ya estamos pensando en un ingreso de más o menos 3 millones de pesos. Obviamente ahí dependerá también de cuánto tenga para ahorrar, o sea, cuánto tenga de ahorro previo y demás, pero más o menos yo diría para arrancar a hablar, 2,5 millones de pesos. Cecilia. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mirando datos estos días y demás, veía que en los créditos UBA anterior la tasa estaba más o menos alrededor del 6%. ¿Vos creés que el que quiere un crédito de estos o el que está mirando esto tiene que esperar un poquito y la tasa puede ir un poco más abajo de esas primeras ofertas del 8%? Porque las líneas de el 3,5%, el 4,5% son muy específicas de los bancos públicos y bastante segmentadas a públicos muy específicos. Las masivas están alrededor del 8%. ¿Crees que puede bajar un poquito esa tasa? Lo que pasó en 2017 y 2018 está bueno tomarlo como referencia porque creo que no va a volver a pasar. ¿A qué me refiero? El promedio, la tasa promedio en aquel momento era más o menos, como decís, 5 y pico, 6%. Pero ¿qué pasa? Eso en realidad está distorsionado porque el Banco Nación en aquel momento sacó una primer tanda de crédito muy grande al 3,5%. Entonces, eso no va a volver a pasar. Por cómo hoy es el sistema financiero, por el rol que parecería estar teniendo el Banco Nación en este esquema de créditos y por también la visión un poco del gobierno de cuál es el rol del Banco Nación. En aquel momento el Banco Nación tuvo el 50% del mercado. Yo no me imagino que eso vuelva a pasar ahora. Entonces, sacando el Banco Nación, las tasas son similares a las que estamos viendo ahora. Ahora estoy viendo, no sé, Santander tiene una tasa del 5,5%, ICBC del 5%, el hipotecario, ok, del 8,5% es el más alto, el macro 5,5%, siempre para clientes, ¿no? Banco Ciudad están entre el 5,5% y 7,5%. Digo, las tasas están por ahí, están entre 5 y 7%. No, después hay algunos casos, el Banco de Córdoba tiene 4 y pico, el Banco de Neuquén también, pero en general estamos en un rango de entre 5 y 7%, que está bien. Pero yo no espero no creo que las tasas vayan a bajar, al menos no por mucho tiempo, y creo que van a pasar muchas cosas en el medio. Cuando las tasas bajen vamos a estar hablando de un país diferente, pero creo que se tienen que dar muchas cosas para que eso se cristalice. No digo que no vaya a pasar, no esperaría que las tasas bajen porque primero es totalmente incierto y pueden pasar mucho. Y bueno, las tasas están en niveles lógicos, no son tasas altas. Está bien. Federico, y la otra cosa que te quería preguntar era por esta especie de seguro que ofrece el Banco Nación para los créditos de vivienda única. El Banco Nación lanzó una línea de créditos para vivienda única, está disponible desde el 20 de mayo, todavía no está disponible, pero que tiene una especie de seguro para que si la inflación supera al aumento de salarios, la cuota esté topeada. Y toda esa deuda que acumulás por las cuotas, lo que no pagás de cuota durante el crédito, lo pagás con un nuevo crédito personal cuando termina tu hipotecario. ¿Cuánto crees que la gente va a tomar ese tipo de herramientas o le va a demandar a los otros bancos que también tengan ese tipo de herramienta para topear la cuota en base a la experiencia de lo que pasó con la suba de las cuotas de los créditos UBA? Hay un punto clave en lo que sacó el Nación, es lo que a mí me hace como dudar un poco del impacto que pueda llegar a tener, y es que a eso que mencionaba recién hay que agregarle un punto, que es que eso tiene un costo. Claro. O sea, el seguro tiene un costo, y el costo es equivalente, es como si fuera un punto en medio de tasa. Entonces, es un crédito que en vez de ser del 4,5%, o sea, un crédito en UVA con una tasa del 4,5%, pasa a ser un crédito en UVA con una tasa del 6% anual. Esto es importante porque pasar del 4,5% de tasa de interés al 6% implica un aumento de la cuota de más o menos el 20%, un poquito menos, 18-19%. Entonces, desde elevamos la primera cuota y todas las demás van a ser 20% más altas, a cambio de amortiguar los aumentos. Entonces, yo creo que ahí la ecuación que debería hacer cada persona es: me interesa tener amortiguado la variación, pero arrancar en un nivel más alto, en un nivel considerablemente más alto, porque el 20% implica 20% más de ingresos también para poder ser elegible, o sea, para poder sentarse en el banco y decirme, hola, quiero un crédito. Entonces, yo la verdad que no veo que vaya a tener mucho impacto porque es mucha la diferencia. Es decir, uno tiene que pensar que en los próximos, no sé, 20 años, 30 años, el salario real caiga de manera sistemática y constante 20% o más en realidad. Y encima después la diferencia uno la paga. Por
Por eso a mí la verdad que me pareció raro. Yo creo que está muy bien el diagnóstico que hizo el Banco Nación, que es algo que ya lo hablamos en alguna anterior ocasión, de hay que pensar algún esquema para suavizar los impactos de la variación en el salario real. O sea, que el deudor tiene que estar menos expuesto a la caída del salario frente a la inflación. Ok, creo que un buen diagnóstico con una mala solución. Creo que había otras herramientas para hacerla. Por lo mismo, no creo que el resto de los bancos salgan con algo similar a la Nación. Puede ser que salgan con otra cosa, más un esquema de fondo de compensación o algo por el estilo. Pero no un esquema así de seguro, más que nada por el costo. O sea, termina siendo muy costoso. Sí. Sí. Jessica. Federico, ¿qué tal? Jessica, vos y soy. Dos preguntas muy puntuales. Uno, si vos ves que en el mercado inmobiliario las propiedades a partir de estos anuncios empezaron a subir los precios de departamentos o de casas, si ves que esto está ocurriendo o no. Y por otro lado, si el alcance que proyectás es similar a lo que fue el crédito UBA durante la gestión Macri, que entiendo que lo sacaron más de 100.000 personas. ¿Puede ser, para medir el alcance de esto, es un plan que puede tener el mismo alcance? Mira, yo creo que la primera pregunta tiene tres etapas. La primera fue en noviembre y diciembre, cuando hubo un cambio de expectativa muy fuerte con el cambio de gobierno. A partir de ahí, una primera como un principio de cambio de ciclo y empezar a remarcar, o de empezar a pensar en remarcar los precios de los inmuebles, y se empezó a ver, de hecho, dejó de estar. Ahora, eso era, pues bueno, estaba la primera expectativa del cambio de gobierno, y la segunda expectativa era, bueno, aparece el crédito hipotecario. Ya el solo hecho de que aparezca el crédito hipotecario es algo para el mercado inmobiliario. Ahora falta el tercer punto, que es el más importante, y es el que está indicado con la segunda pregunta, es, bueno, ¿esto va a ser efectivo o no? O sea, ¿va a haber volumen o no? Yo tengo mis dudas, o sea, yo creo que en el mediano plazo Argentina tiene margen para crecer infinito el crédito hipotecario. Básicamente porque partimos de la nada. Estamos en el peor momento del crédito hipotecario de la historia. Con lo cual, crecer 50% para la macroeconomía es nada, para el mercado inmobiliario es un montón. Pero más allá de eso, creo que hay tres cosas a mirar como para pensar qué puede pasar. La primera es hoy el salario real está bajísimo. Niveles históricamente bajos, con lo cual la capacidad de ingreso hasta que esto no mejore va a ser poca. La segunda es que el valor del metro cuadrado está exactamente, según los promedios, ¿no? Pero da justo la casualidad de que el promedio del último mes es igual al promedio del último mes antes de que salgan los créditos UBA en 2016. Con lo cual uno podría pensar en una evolución similar, digo, suponiendo un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? En aquel momento el precio del metro cuadrado subió, de los usados, subió más o menos 20%. ¿Qué pasa? Falta la tercera parte. Lo que pasó en 2006 es que de la nada, de un día para el otro, apareció la UBA, que bajó la barrera de acceso al crédito 60%. O sea, la cuota de un día para el otro pasó a ser 60% más baja para acceder a un crédito hipotecario. Eso no va a volver a pasar, porque ya está. La bala de plata, que era la aparición de la UBA, ya se usó. Entonces, ahora toda la mejora en acceso al crédito va a tener que venir del salario real, o del salario en dólares. Y ahí es donde yo digo, bueno, este proceso va a ser más lento. O sea, no me imagino que tengamos un nivel de vértigo como en 2017-2018, con 120.000 créditos en 2 años, casi te diría en 1 año. No me imagino algo así, al menos no en el cortísimo plazo. Sí, obviamente en el mediano plazo, si esto se estabiliza y demás, sí, el crédito hipotecario va a dejar de ser una noticia y va a pasar a ser una normalidad. Pero no me imagino un shock de crédito como fueron los créditos UBA, que todavía todos lo tenemos en la mente, bueno, en aquel momento había sido entendido. Que nos acordemos de ese número y que haya sido como una ventanita, es porque fue muy fuerte. No me imagino algo así de vuelta. Rolo. ¿Cómo te va, Federico? Yo, además de periodista, soy beneficiario de un crédito hipotecario UBA de la primera tanda del gobierno de Macri. Digo, te lo advierto para contarte 3,5. desde dónde te pregunto. Sí, era la tasa del 3,5 más UBA. Mi pregunta es la siguiente. Arrancado con beneficiario. Sí, beneficiario que hoy, a la luz de la inflación que tenemos y que hemos venido sufriendo todos estos meses, se ha transformado, la verdad, que en un dolor de cabeza el crédito. Sí. Mi cuota está subiendo, para que se dé una idea a la gente, 60.000, 70.000 pesos por mes, cada mes. Con lo cual se hace bastante invivible, porque ¿cuál es el problema? Vos cuando alquilás, el ajuste por alquiler, que también lo estoy teniendo, pero por otra situación, se te da una vez por año. Y el ajuste del crédito UBA es todos los meses, y a ninguno de nosotros nos aumentan
los ingresos una vez por mes, no le pasa a nadie. Cuando asumió el gobierno de Milei, uno esperaba que, dada la situación de emergencia, de la inflación desbocada que había, sea por la herencia, sea por su inaptitud, sea por lo que sea, que iban a ponerle algún tipo de tope a los aumentos que estábamos teniendo los que tenemos créditos UBA. Pero dijo, la respuesta de Milei fue, bueno, el que quiso jugar a la ruleta, que se joda, básicamente. Entonces, a lo que voy es, tenemos un gobierno que tiene esa idea, lanzan créditos UBA, nada nos garantiza que la inflación no vuelva a dispararse en el día de mañana. ¿Por qué insisten con los créditos UBA? ¿Y por qué no buscan otro tipo de créditos con tasa francesa, con las tasas de interés tradicionales, que aun cuando sea difícil entrar, por lo menos vos ya sabés, tenés una cierta previsibilidad de lo que va a ocurrir? Porque los créditos UBA, ya lo vimos, nos destrozaron y nos van a seguir destrozando, digo, al ritmo de la inflación. Lo digo también para el que nos está escuchando y está pensando en agarro un crédito UBA o no agarro un crédito UBA, y el riesgo es el riesgo Argentina, digamos. Sí, ahí, yo la verdad que no esperaba en ningún momento que el gobierno me le pusiera un tope. Creo que va en contra de todo lo que le plantean. Dicho eso, y después otro punto, los alquileres aumentan de manera anual, solo en el marco de la ley de 2020, que ya está derogada y que por suerte se ha derogado porque fue muy problemática para el acceso al alquiler también. Y otra cosa, otro punto, los créditos UBA son en el sistema francés. Lo que tienen es que la cuota ajustada por inflación. El otro tipo de crédito que hay es con cuota fija. Y con cuota fija pasaría que hoy, en vez de hacer falta 3 millones, y no estoy exagerando, harían falta más o menos 60 millones para el crédito hipotecario. Perdón, perdón, Fede y Rolo, los interrumpo porque justo tengo un cuadrito que tiene esa comparación. Para el mismo tipo de crédito, un crédito a tasa fija hoy tendría una cuota de crédito UBA del Banco Nación sería de 500.000 pesos y la cuota de tasa fija sería de 6.700.000 pesos. La cuota. ¿Entendés? Exacto. Con este nivel de inflación, Rolo, es completamente inviable la tasa fija. Claro, pero por lo menos con la tasa fija entra el que puede llegar y sabe de principio que puede llegar. Con la tasa pero UBA, ¿quién llega a una cuota de 7 millones de pesos? Bueno, que llegue el problema con la tasa UBA es que vos es entrás, un crédito para Costantini, ¿entendés? Sí, pero con la tasa UBA vos entrás creyendo que lo podés pagar y de golpe te aparece Massa emitiendo a lo loco, Milei no controlando la inflación los primeros 4 meses de gobierno, tenés 60% de inflación en 4 meses y el crédito UBA se te va al carajo, digo, y quedaste entrampado porque es tu casa. No, ahí para ir un poco al medio. Yo creo que, la primera pregunta es, ¿queremos que haya crédito hipotecario o no? Sí. Yo creo, bueno, listo, entonces, crédito a cuota fija no es una opción. No es una opción, y no es una opción no con una inflación del 200% como ahora. No es una opción con una inflación del 30% anual tampoco. No es una opción con una inflación del 25% anual. Es lo que llevó a tener el peor momento de crédito hipotecario de la historia en Argentina. O sea, la única manera en la que hay acceso masivo a la vivienda en propiedad es el crédito hipotecario. Con lo cual, obviamente, el problema principal es que es una macroeconomía totalmente distorsionada. Dado eso, porque eso no lo podemos cambiar, y cambiar eso va a demorar mucho, bueno, hay que buscar instrumentos. Un instrumento muy efectivo es la UBA. Eso como primer paso. Ahora, algo que de vuelta ya hablamos, y para mí es lo que se tendría que haber hecho, lo que se tendría que hacer, es ir a un esquema de compensación. Lo que hace es que la cuota de un deudor UBA no ajusta por inflación, sino que ajusta por el promedio de los salarios. Va a subir todos los meses, y sí, va a subir todos los meses, pero sube a un nivel, con una menor volatilidad, que es lo que importa. Ahora, la cuota, si hoy sube 60, 70 mil pesos por mes, es porque estamos hablando de una cuota de más o menos, 500, 600 mil pesos. Sí. Perfecto. En un alquiler, que es más o menos el alquiler equivalente, bueno, el alquiler aumentaría en este momento, en este contexto, o sea, si uno arranca hoy un alquiler, trimestralmente por inflación. Entonces, 2 meses no aumenta y el tercer mes aumenta 200.000 pesos. Un alquiler de 500.000 o 600.000 pesos. Pero sí, es chiquita la diferencia ahí. El problema es la inflación, el problema es la macroeconomía. Ahora, acá creo que el objetivo es cómo en una macroeconomía dada, o no podemos hacer nada con el contexto que hay, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hay crédito hipotecario o no? La única manera de que haya crédito hipotecario es con cuotas indexadas.
¿Cuál es la mejor manera de esa indexación? Bueno, es una que le sirva al deudor y al acreedor. Yo creo que ahí la mejor manera es que el acreedor, el banco, cobre una cuota por inflación, porque el banco te va a prestar no te va a prestar plata por salarios, así como ninguno de nosotros le prestaría plata a alguien y le diría, devolvémela en un año con lo que aumentaron los salarios. Porque ahí hay más riesgo que en el argentino. Entonces, y que el deudor pague una cuota que ajusta por salarios. Y que en el medio aparezca un fondo que absorba y recupere las diferencias con un costo sobre la cuota, no sobre el interés. Este esquema, ya o sea, hay varios ejemplos, lo propuso Macri en 2019, lo propusieron Guzmán y Culfas en 2020, lo propuso la Asociación de Bancos, hay proyectos de ley presentados, hubo debate en el Congreso por esto, hubo un montón de discusión. La verdad es que el Congreso en esto no avanza. Y ya están presentados, hay 4 o 5 versiones diferentes, a mí hay una que me gusta más, pero no importa, pero todas más o menos en la misma línea. Y no pasó nada. Y esto es algo que se podría hacer sin costo fiscal y sin necesidad de que el Estado intervenga. Y así como el Nación sacó su esquema de topeo de aumentos, bueno, los bancos podrían tener un esquema similar. Y los bancos lo que están pidiendo hoy, lo que piden, de hecho hay un informe público de los bancos simplemente diciendo necesitamos como una visión integral de cómo abordar este tema. 2020. O sea, perdimos 4 años ya en esta discusión porque el Congreso no avanza. Pero hay soluciones, porque obviamente en un contexto en el que los salarios caen por debajo de la inflación, la cuota sube. O sea, la cuota es un porcentaje mayor de los ingresos constantemente. Por eso yo creo que hay esquemas para avanzar ahora, siempre y cuando sostengamos que el pilar de todo el sistema hipotecario durante muchos años va a ser la UBA, o cambiémosle el nombre, no importa, pero por cualquier esquema si no, lo que vamos a hacer es lo que decían recién, créditos hipotecarios para el 1% de los argentinos o menos, que yo creo que no tiene sentido, no es un instrumento que le sirva a nadie, porque hay un déficit habitacional que es del 40% de los argentinos. Entonces, y eso se soluciona con más financiamiento, no con menos. Negra. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Adriana Verón te saluda. Quería preguntarte cuántos ingresos podés sumar para lograr el crédito. Mamá, papá, tío, abuelo, no sé cuánto. Si tiene que ser, claro, si tiene que ser sí o sí familiar, cuántos, si hay un límite respecto de eso, y si es solo para vivienda única. Depende del banco. Hay bancos que son un poco más estrictos con cuántos titulares y cuántos titulares podés tener. Por lo que estuve viendo, la mayoría tiene 2 titulares y 2 cotitulares. O sea, permiten 2 titulares y 2 personas extras. Y después también cambia un poco en qué le piden a esas personas. Hay bancos que le piden directamente que su sueldo, o sea, que todo el grupo titular, o de los 2 titulares y los cotitulares, acrediten sueldos en el banco. Que es una manera que tiene el banco también de asegurarse. Porque también lo que pasa muchas veces, y es un problema, y esto pensando también el que esté pensando en sacar un crédito, si no les da el ingreso, o el ingreso para sacar la plata que quieren, y empiezan a ver a la tía, el sobrino, el primo, lo que sea, pero después esas personas no van a pagar la cuota, van a arrancar con una cuota que va a representar el, 45% del ingreso, porque para el banco va a ser el 25%. Y eso va a ser un problema, porque el día de mañana el cuota no va a pasar de 25 a 28, va a pasar de 45 a 48, y si pasás de 45 a 48, ya quedaste sin margen de maniobra. Ya no puedo recortar nada, pues ya lo recortaste. Eso como primer punto. Lo otro era... Vivienda única. No, pero eso depende del banco. Los bancos públicos tienen alguna limitación más. Esto que estábamos hablando recién de Banco de Neuquén, Banco de Córdoba con tasas bajas y el Banco Nación con la tasa del 4,5%, son para vivienda única. Después los bancos privados permiten cualquier tipo de crédito, o sea, cualquier destino del crédito, y hay hasta algunos bancos públicos, o la Banco Nación, por ejemplo, que tiene una tasa del 8% para crédito hipotecario general. O sea, no, hay de todo. Se puede sacar de cualquier destino. Gracias, viejo, por la comunicación. Federico González Rouco, quien hablaba, abogado especialista en temas de vivienda. Son las 11:31. Cava es una de las zonas que más riesgo corre en la región de quedar bajo el agua. Belgrano, Palermo, Retiro, Retiro. La nota. Parque Patricios, La Boca, Avellaneda, desaparecerían por las inundaciones. A priori parece una idea delirante, pero Río Grande do Sul, estuvimos viendo en estos días imágenes de Porto Alegre y demás, sufre el mayor desastre ambiental de la historia, con 1,5 millones
de habitantes afectados. En Dubái también hubo imágenes en los canales de noticias, hubo tormentas muy graves hace menos de un mes. Concordia está inundada y la crecida del río Uruguay no cede. Enrique Maurtúa Constantinidis es consultor senior en política climática natural e internacional y coordinador del grupo de G20 de Climate Action Network International. ¿Qué tal, Enrique? Jorge Lanata soy, buen día. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos hoy. También para nosotros. ¿Esto es ciencia ficción o es algo que puede pasar? La verdad es que ya no podemos hablar de ciencia ficción, ni siquiera de futurología. Es algo que está pasando. Vos acabás de describir un montón de eventos que no van a ocurrir en el 2100, ocurrieron ahora. O sea, lamentablemente son cosas que ya las estamos empezando a vivir. Proyecciones de las que nos habla la ciencia, todos los científicos de todo el mundo, nos habla de esto desde hace más de 30 años ya. La verdad que esa es la parte preocupante en este momento. ¿Y cómo podría provocarse una inundación casi generalizada en Buenos Aires? ¿A partir de qué eventos? Bueno, normalmente esto ocurre a nuestro país. No, acá creo que también es importante aclarar, ¿no?, algunas cosas. Nuestro país suele tener grandes precipitaciones. Es un país que, dependiendo la zona, tenemos zonas templadas, zonas húmedas. Entonces no es raro tener alguna lluvia fuerte, ¿no? Como para poner un poco las cosas en claro. Ahora, el tema es que cada vez tenemos unas ciudades más grandes, el concreto, el asfalto impermeabiliza la tierra, entonces eso facilita que se acumule. Entonces de repente tenemos, por cambio climático, por la niña, por el niño y otros fenómenos, combinaciones de fenómenos extremos que hacen que una lluvia eventualmente se vuelva extrema. Todos recordarán el caso de la lluvia de La Plata, de la inundación de La Plata del año 2013, en la que llovieron 400 milímetros en un par de horas, que no es muy distinto a lo que ocurrió en Porto Alegre en estos últimos días. Entonces, estas cosas están ocurriendo. Y un evento de esas características podría justamente darnos un panorama similar al que pasó en Porto Alegre. Todas esas condiciones, es toda una serie de factores que se combinan. La condición que te predispone a la inundación, una lluvia que por ahí excede los registros históricos, justamente por estas causas y estas proyecciones que analizan los científicos en materia de cambio climático, y una infraestructura o planes que por ahí no están o no alcanzan para atender una situación tan extrema. Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Mucho gusto, Gonzalo, te saluda. Entiendo que una cosa es hablar de cambio climático y efectos del cambio climático, incremento de las lluvias y situaciones meteorológicas novedosas, sorpresivas, fuera de registro. Y otra cosa son qué es lo que hacemos nosotros para favorecer que haya inundaciones. Digo, las prácticas industriales, las prácticas humanas. Te quiero preguntar eso, ¿hasta qué punto es cambio climático esto y hasta qué punto es, no sé, deforestación, no parar con la extensión de la frontera agrícola? Digo, lo que nosotros hacemos para que esto sea más grave. Por supuesto, ahí, es la parte compleja que tiene hablar de cambio climático y este tipo de fenómenos es justamente que todo es parte de lo mismo. Por un lado, el cambio climático se genera por las acciones de agregar gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no?, quemando combustible principalmente, siguiendo con la deforestación y con la frontera agrícola. Todo esto genera más emisiones, genera cambios climáticos, favorece que haya más de estos eventos extremos.
Entonces, por un lado, en todo el mundo, o sea, que lo haga solamente un país no alcanza, y por eso existe el Acuerdo de París, por eso existe la Convención de Cambio Climático. En todo el mundo se tienen que hacer cambios para que no haya más emisiones, y eso tiene que ver con dejar de quemar petróleo, dejar de quemar gas, carbón, y detener la deforestación y detener ese avance de la fractura agrícola con prácticas que son nocivas. Ahora, ¿qué tiene? Ahora hay una contraparte de esto que agrava el impacto. Y es que cuando deforestamos, cuando expandimos o cambiamos el uso de ese suelo, como por ejemplo esto que se hablaba de los incendios, el eliminar los humedales, no solamente que estamos agregando esos gases de efecto invernadero, somos parte del problema, sino que además nos estamos pegando un tiro en el pie, porque los humedales, los bosques, los ecosistemas naturales de un lugar te sirven de amortiguador frente a estas situaciones. Si vos tuvieras los humedales sanos, y los humedales que originalmente estaban en toda la zona del norte, en toda la zona del delta, en toda la zona aledaña a Buenos Aires, si lo querés, los impactos de las inundaciones estarían un poco más amortiguados, porque esos son reservorios naturales de agua. El otro día, perdón, te digo algo más, el otro día contamos acá en el programa una noticia que está generando muchísima preocupación, sobre todo en la gente que está más sobre el tema, ¿no? Que es que el Chaco modificó la ley de bosques y que permitió poner en zona de desmonte 1 millón de hectáreas más de bosque nativo. Yo trato de saber quiénes son los que quieren desmontar, y a uno como periodista le cuesta encontrar quiénes son los que quieren tirar abajo árboles y por qué no interviene de una manera más determinante el gobierno, el Estado o quien fuera, ¿no? Sobre todo el Estado provincial, digo. Pero vos estamos diciendo eso, ¿no? Que si ese millón de hectáreas que pueden ser desmontadas ahora en Chaco son desmontadas para favorecer un negocio puntual, la consecuencia directa puede ser que el nivel de las inundaciones de las próximas lluvias sea peor. Esa es la ecuación, ¿no? La linealidad que hay en esto. Exactamente. Vos, para ponerlo en un ejemplo muy, muy simple, muy básico, el chiste de ir caminando y sacudir un árbol y se te cae todo el agua encima y mojás a la persona que tenés atrás, multiplicarlo por 1 millón de hectáreas, con árboles mucho más grandes. O sea, la capacidad de retención de agua, solamente porque el árbol está en pie, ni hablar después todo lo demás, la naturaleza de la tierra, las demás plantas, la biodiversidad, o sea, todo lo demás. Pero en este ejemplo tan básico, burdo, que te estoy dando, imagínate toda esa agua que estás reteniendo solamente por dejar un árbol en pie. Si la dejas correr, lo que terminás haciendo es un aluvión de agua, un aluvión, todo un desborde de agua que va a seguir derecho y justamente se va a ir directo a los ríos y justamente va a generar más inundaciones. Jessica. Esa es esa linealidad que por ahí de la que estás hablando, que por ahí es más directa para entender justamente ese beneficio que nos trae mantener un bosque en pie. Enrique, ¿qué tal? Jessica, vos y soy. Por supuesto que el cuidado del ambiente es una respuesta para tratar de detener esto o que sea un poco más lento, pero ¿qué respuesta también puede dar el hombre en términos de ingeniería, de obra? Pienso, por ejemplo, que el tema del agua ganándole la tierra históricamente se ha repetido y no había contaminación, que yo pienso en Holanda hace 4 siglos, que hubo una manera desde el punto de vista de la ingeniería de dar respuesta a problemas y ganarle, que la tierra le ganara un poco al agua, al mar. Acá, ¿podría hacerse algo? Pienso, por ejemplo, en el caso concreto de la ciudad de Buenos Aires, para tratar de frenar esto. Lo que tiene, yo no soy muy partidario de confiar plenamente en las soluciones tecnológicas, porque la naturaleza siempre te sorprende y siempre te desborda. Vos podés planificar, justamente de acá ahí viene un poco el problema. Uno puede planificar para la lluvia más extrema, más histórica, pero justamente estamos frente a escenarios que están superando los registros históricos.
Entonces, una obra, y por supuesto que son necesarias, y uno puede ver que justamente en la obra del Maldonado alivia y los impactos en esa zona no son tan graves como antes. Eso no es que no es para descartar, definitivamente es necesario seguir haciendo. Ahora, la ciudad de Buenos Aires tiene prácticamente, no tengo el valor exacto, pero casi la población de toda Holanda. Y el tamaño, o sea, estamos hablando de obras que son colosales, porque Holanda lo hizo, y sí, lo hizo hace un montón de tiempo, pero son obras enormes que incluso las están agrandando en este momento, porque justamente ante la subida al nivel del mar ya se están preparando a que no alcanza lo que hicieron. Entonces, ahora nosotros tenemos esa capacidad, nosotros tenemos esa previsión, ese nivel de recursos para invertir a ese nivel. O sea, eso es y el tiempo que va a llevar, además, si vamos a llegar a tiempo para hacer obras de ese tamaño. Claro. Marina. Enrique, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Un poco en línea con lo que te Marina. preguntaba Jessica, ¿no? Uno lo ve desde su aldea, vos decías y arrancaba Jorge en la presentación hablando de la posibilidad de que desaparezcan barrios como Palermo, Belgrano, Retiro, Parque Patricio, La Boca, Avellaneda, nos asustamos todos, pero pensaba esto mismo trasladado al paso de los años, de las décadas, de los siglos. ¿Cuál es el futuro del planeta? Sin ponerme ni demasiado filosófica, ni demasiado, digamos, previsora de escenarios de catástrofe. Pero si esto nos espera en el mediano plazo, o en el largo pero no tan largo, ¿a dónde va el planeta en términos de calentamiento global, de invasión del agua? No importa, en millones de años, pero ¿a dónde va? Bueno, eso en gran parte hoy depende de las decisiones que tomemos. Si el mundo realmente se pone las pilas y descarboniza, y hacemos una transición que justamente ponga a la gente en un lugar importante y podamos atender estas cosas, justamente pasando a energías limpias, descarbonizando las ciudades, recuperando ecosistemas, vamos a tener un planeta que va a estar muy próspero y que va a estar buenísimo, porque vas a tener naturaleza, vas a tener aire limpio, vas a tener un montón de cosas, pero las decisiones dependen de nosotros. Si por el contrario, la decisión es seguir deforestando, no es inexorable. El desastre natural, digamos, la catástrofe planetaria no es inexorable. No, o sea, justamente lo que tenemos que conseguir es tomar las decisiones necesarias para poder vivir. Sí, va a seguir habiendo huracanes y impactos climáticos, siempre hubo. La pregunta es si los vamos a seguir agravando, si les vamos a seguir dando esteroides a todos estos impactos, o si vamos a estar mejor preparados como sociedad y como planeta para afrontarlos y recuperarnos rápidamente, porque esos fenómenos seguramente van a seguir ocurriendo. No es que no hay una solución mágica en donde no van a existir los impactos. Los impactos van a estar, depende de nosotros y de las decisiones que tomemos como sociedad, como gobiernos, para poder afrontarlos, estar preparados y vivir en un planeta que va a estar mucho mejor. Gracias, Enrique, por la comunicación. Enrique Mortúa Constantinidis, consultor senior en política climática nacional e internacional y coordinador del Grupo de Clima del G20. Son las 11:57. Bueno, la nota, algunas cosas alrededor del número de inflación del 8,8% de abril, un dígito de la inflación de abril finalmente, como que anunció ayer el INDEC. Primero, la desaceleración sigue en mayo. Si miramos los números de la inflación núcleo y las primeras consultoras que tienen las mediciones de la primera semana de mayo, hay muchos que coinciden en que la inflación de mayo puede empezar con 5. Mira. Que puede empezar con 5. Hay un informe que hizo el Banco Central en Washington en la última visita al Fondo Monetario, donde Vladimir Werning, el vicepresidente del Banco Central,
dice en una reunión con banqueros y demás en Washington que ellos estaban esperando una inflación para mayo del 5,8%. En ese momento era bastante impensado, pero la verdad es que si mirás hoy los números de la mayoría de las consultoras, es bastante consistente que pueda estar el número alrededor de entre el 5 y el 6%. Ojo con el impacto político de eso, porque la inflación de mayo del año pasado fue del 7,8%. La inflación de mayo del año pasado ya fue del 8%. Por lo tanto, el mayo de este año, sea el número que dice el Banco Central o sea otro, cualquiera, abajo del 8%, va a ser el primer mes donde la inflación va a quebrar esa escalerita en la que todos los meses la inflación anual aumentaba. 150, 160, 180, 200, 250, 280, 200. En mayo esa curva va a cambiar. El desafío después será sostenerla, ¿no? Pero probablemente, por cómo fue todo el periodo, acordate, de las elecciones, la devaluación, esos meses de inflación de arriba del 12% y demás, empieces a tener todos los meses la inflación interanual bajando, desde la estratosfera, por supuesto, pero bajando. El otro número que hay que mirar ahí es que alimentos subió mucho menos que la inflación promedio. Esa inflación promedio de 8,8 estuvo totalmente impulsada por la suba de tarifas y tiene alimentos en 6%. Y en el Gran Buenos Aires, alimentos sube 5,7%. Ojo con ese número porque también le va a descomprimir el número de pobreza e indigencia. Claro. Porque ingresos probablemente compense un poquito por arriba de eso, aunque el número sea muy malo. La otra cosa que pasó ayer es que el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés y la tasa de interés de referencia está en 40%. Hay que pensar que el que pone plata en un plazo fijo de acá en adelante va a estar cobrando más cerca de 30% anual que otra cosa. Es una tasa ultra negativa que el gobierno se permite. ¿Por qué? Porque mantiene el cepo. Y eso sí hay que decir. Así como la inflación viene en esa desaceleración fuerte y descomprimió muy fuerte, el cepo y la idea de que el cepo se termine en julio, me parece que hay que empezar a borrarla y ponerle como nueva fecha noviembre. Como piso, como nueva fecha para desarmar el cepo, noviembre. A eso le falta un montón. ¿Cómo le va, señor Lanata? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos una noticia. El ChatGPT baila, ¿qué hace ahora? Se acabó el tiempo. Fuera de joda. ¿Para qué? Se acabó el tiempo. Yo pensé que esto iba a durar mucho más tiempo, iba a haber más tiempo para hacer otras cosas, pero lamentamos decir, como dijimos hace un año atrás o 2 años atrás, que ya no podíamos reconocer una máquina cuando nos escribía en un chat, ya no la podemos reconocer cuando nos habla. Si vos me decís cuál es la noticia hoy, es que ChatGPT, la versión 4O, y O viene de Omni, digamos, porque ya tiene nuevas potestades o capacidades, como por ejemplo interpretar el video, ya puede tener una conversación natural hablando de una manera que es terriblemente realista. Yo le pasé a Croma un pequeño audio, no sé si estamos... ¿Lo tenés? Mandalo un segundo para que le escuches, para que escuches el tono de cómo ella está traduciendo en tiempo real 2 personas que se quieren comunicar en diferente idioma. Escuchá el tono de voz que tiene. Hey ChatGPT, I'm here with my coworker today. We'd like you to act as our translator for us. So every time I say something in English, and you repeat it back in Spanish, diga algo en inglés, se lo traduzca a su compañero en español. Eso le está diciendo. Sure, I can do that. Let's get this translation train rolling. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Can you tell me anything about it? That sounds really interesting. ¿Me puedes contar algo sobre eso? Suena realmente interesante. No puedo decir mucho, pero creo que el resto del mundo lo verá dentro de poco. Sí, así. Yo lo que rescato, más allá que vos le sientas un acento, ese acento está provocado
para que parezca como si fuera una persona en inglés hablando en español o de origen inglés hablando en español, nativa inglesa hablando en español, pero cuando vos la escuchás en inglés está en el tono justo, con un timbre de voz impresionante y que realmente nos pone de plano que ya no vamos a poder distinguir más una persona de una máquina, esta vez hablando. Y eso me parece extremadamente fuerte. El siguiente paso, y la primera pregunta con 49 años ahora que tengo, es si todo esto progresa. Y no sé si ustedes saben, pero Tinder está en este momento en los peores números de los últimos años. O sea, la gente no está utilizando en progresión Tinder como lo utilizaba, y es porque la gente se está relacionando incluso menos. La pregunta del millón es si nos vamos a poder enamorar de esto. Si nos va a poder hacer compañía de verdad. Si vamos a dejar de estar solos y si pudiéramos llegar a sentir algo de empatía. ¿Qué opina? ¿Por la máquina? Por esto, sí. ¿Está borracho? Que te provoque, que te provoque sensaciones. No me empiecen a mojar la oreja porque empiezan los tiros. No, es cierto. ¿Vino en pedo? ¿Qué no entendí? Yo quiero decir algo. Yo veo, vos me mostrás esto y yo lo que veo es algo fascinante, que es alguien que está traduciendo perfecto. Me parece un avance extraordinario que nos va a permitir comunicarnos a todos. No veo la amenaza en lo que trajiste. No hay amenaza. Yo lo que estoy diciendo es que simplemente traje este fragmento para que se escuche el timbre de voz que está perfecto, generado por una máquina, o sea, ya no lo puedo distinguir de algo natural, y lo que digo es, en 2 minutos más lo que vamos a tener es relaciones interpersonales, obviamente, no sexuales, con máquinas para mitigar nuestro, digamos, soledad, para matar el tiempo, porque me es más divertido hablar con porque esa máquina que con vos, ¿entendés? Porque es más fácil, porque está todo el tiempo disponible, porque no me contradice. Y empieza a gestionarse en esto una relación. Yo particularmente pienso que ¿qué es lo que yo pienso? Porque no es que yo traigo esto desde el punto de vista filosófico de, no, te lo están vendiendo así. Te están diciendo esto con un poco de animatrónica, o sea, de algún muñeco o lo que fuera, va a poder suplir la falta de seres humanos que tenemos en los últimos momentos quizás en la vida de alguien, cuando se ponen viejos y ya no tienen con quién hablar. O sea, como una suerte de compensación ante la soledad. Se muestra interesado en lo que estás haciendo. Hoy Feynman hizo al aire algo, un simulacro, como que tenían un nuevo compañero, no sé si lo escucharon. Sí, lo escuché. No. ¿Lo escuchaste? No. Era una conversación en la que Feynman le decía, bueno, estamos acá con ¿Querés Rolo, escucharla? María, Es muy cortita. Por iniciar A ver, el ¿lo programa. tenés? Hemos planeado para el programa de hoy. Mira. Bueno, muchas informaciones. Lo tenemos a Rolo Villar, lo tenemos a Willy Laborda, lo tenemos a Leán Monzante y la tenemos a María Isabel Sánchez. Tex, suena como un programa muy completo. ¿Qué temas van a tratar hoy? Bueno, y después sigue. Economía, deportes. ¿Vamos bien? Después sigue la conversación. Esos son temas que siempre generan interés. ¿Algún invitado especial o alguna noticia de último Está bien, te sostiene la conversación. Sí, y... O sea, es como una esposa, digamos. Sí, No, se bueno. interesa, te pregunta. No quiero decir nada de las esposas, no me quiero meter, pero... Jamás diría Es eso como de una mi mujer. Es como una esposa que podés apagar. Cuando habla demasiado... tac. ¿Estoy hablando demasiado? Sí. ¿Necesitas algo? No, nada, gracias. Retírate. Silencio. No, lo que digo es que, de nuevo, pensemos 3 cosas. 1, estos son las amebas de la inteligencia artificial. O sea, es el comienzo, claro. es solo el fucking comienzo de la inteligencia artificial. En un año no pudimos distinguir chatear entre máquinas y nosotros mismos, y a los 2 años no podemos distinguir la voz de un ser humano con respecto al de una máquina. Ese es el punto. Y lo siguiente es, ¿qué nos pasa? ¿Qué va a pasar con la relación? ¿Vamos a ser capaces de generar una relación cuando esto avance? Porque esto no queda acá, porque se notaba Yo que era... pensaba en un programa de radio hecho por Inteligencia artificial. pero sí,
conversando. Podría ser. A mí me supera. O sea, vos ponés una inteligencia artificial acá y... No, está claro, habla bien. Habla de corrido. La inteligencia artificial. Wiñaki fue muerto ahí nomás. Wiñaki fue. Es el fin de la carrera de Wiñaki. El fin de la carrera de Wiñaki. Lo que digo es, hay algo que nos pasa, que el ser humano tiene amor por los objetos. De hecho, por un auto, cuando vos agarrás un pozo, lo sentís el pozo si lo querés mucho ese auto, y algo se llama objetofilia. Es la capacidad del ser humano por amar objetos. Y eso está en una corta medida. Jessica Bossi se ríe. Yo no puedo creer hoy. Bueno, pero yo nunca te conté el caso de Erika, que se divorció de una grúa y se casó con un patín, pero no pasa nada. Yo después lo tuiteo en @JulitoLópez, pero la objetofilia es algo que está dentro del ser humano, que es el amor que nos por podemos algo. enamorar de esto? Pero no nos enamoramos, y ahí a eso iba, no nos enamoramos del objeto, del pullover, no nos, del auto por el modelo, sino por las sensaciones que nos produce al utilizarlo y cómo lo utilizamos y todo lo que se pega en eso. Claro. Ahora, ¿nos va a llegar a excitar esto, a excitar intelectualmente? Estoy hablando. Jessica parece que estuviera en el secundario en quinto, en tercer grado. Yo creo que puede ser puede ser muy Vamos. nocivo en algunos casos, porque una persona, vos hablabas recién de una persona que se siente sola y que establece una relación con una inteligencia artificial, que puede tener quizás buenos, no sé si llamarlos sentimientos porque es una máquina, intenciones, o puede tener malas intenciones. Porque también como te puede hacer sentir acompañado, que se interesa lo que te pasa o que te escucha, te puede inducir a que te lastimes, por ejemplo. La nata, por la decir nata, algo. Si fuera una inteligencia artificial, yo la quedo. Me suena a las películas de robot, que las Sí, máquinas lo que pasa son es que malas. no y que puede tener intenciones. ¿Vos lo la sabés? inteligencia Yo no te lo artificial. firmo. No, pueden llegar a manipularla para que tenga ese fin. Porque Claro. No, bueno, está bien. Pero Quizás no tendría por que sí. tendría que estar programada para eso. Bueno, pero de la nada no puede tener claro. intenciones. No existe la nada misma. Siempre ¿De hay qué un se sesgo de alimenta algo. esa máquina? ¿De dónde aprende todo? ¿Y aprende solo lo bueno? Pero podemos extrañar, vamos a llegar a extrañar hablar con ella, vamos a echarla de menos, vamos a levantarnos a la mañana y decir, sí, la voy a aprender porque tengo ganas de comentarle algo que me pasó hoy. Sí, podés trabar una relación. Pero en serio, vos Yo creo que se puede trabar una Pero no relación. sentís adentro tuyo que no. En serio, adentro tuyo. Imagínate ese momento. Pero no estoy diciendo que sea la máquina de tu vida. Estoy diciendo que podés... La máquina de tu vida estuvo buena. Claro. Punto para vos. Podés trabar una relación. Claro. Como si fuera un perro, ¿me entendés? Bueno. Con el No, perro. ahí te estás metiendo. No, No, y como le serio. pasa más, porque El perreíto. léeme los principales títulos de los diarios argentinos. No, Y pero eso todos es un los días- asistente. No, eso es un No, asistente. bueno. Yo debo extrañar a alguien. Sí, la compañía de asistencia. alguien. Y la asistencia, Julito, se puede extrañar también. No, eso es una persona Julito, yo que creo que lo que vos contás ya le pasa hoy a un montón de gente y hay un montón de problemas sociales con las redes sociales. No, pero en la red social hay alguien atrás. Sí, en un por punto. eso, ese mismo... Y hay una conexión humana. Pero- dada Perdón, a través chicos, de las redes. hay casos de depresión porque no tienen me gusta, ¿entendés? No, pero esa es otra dinámica. Ya sé que es otra cosa, pero voy a que te gusta el corazoncito y la cantidad de likes y que te puede provocar Pero un digo, montón si, de trastornos. si hay gente que hoy puede emocionales. llenar su espacio de vida social y mantenerse aislada socialmente de verdad, porque llena ese espacio interactuando con gente que no conoce y con mensajes virales en las redes sociales, ¿por qué no podría hacerlo con la inteligencia artificial? Sí, recontra puede pasar. Yo creo que puede pasar. Creo que le pasa a gente que tiene que hay un problema social de base. Pero no a sabiendas. Pero no a sabiendas. No, totalmente. Yo creo La que gente va a haber una te vas lucha. engañando en ese proceso. Va a haber una lucha de adentro tuyo. Cuando esto esté, en 2 años más, cuando esto se masifique, que cuando vos entres en un call center y escuches esto, va a haber algo que te va a rechazar. Esto es lo que yo pienso y lo que yo estoy Rechazar, sintiendo. uno va a Sí, rechazar. vas a rechazar este tipo de interacción más de la que rechazás hoy en día un pretendedor. Tengo esa leve sensación. Eso me parece como la teoría de que la gente se va a dar de baja de las redes sociales. No, creo que hay 2 o 3 factores en el cual yo sigo creyendo
en algo que está dentro nuestro, que dos cosas que me mostraron que eso existe. Una, el escaneo del iris. El quilombo se armó con el escaneo del iris. Y es porque es la conexión nuestra entre seres humanos, nos miramos a los ojos. Saltó algo totalmente irracional en la sociedad en contra del escaneo del iris, no de la huella dactilar, del iris. Pero no fue absoluto el contra Jolito y un montón de gente que fue a que le pagaran para escanearse. No, pero fueron por necesidad, no porque creyeran en eso. Y el rechazo ya sé, existió. pero digo, no es un rechazo unánime, eso es. A uno le impacta que no se cuando nosotros te decimos que te vamos a escanear el iris, hay una sensación dentro tuyo que es, eso no es lo mismo que una huella dactilar. Sí, a lo desconocido. Vos sentís ese escalón. Qué es. Pero eso se da porque es nuestra fibra óptica entre los seres humanos. Nos miramos y decimos, mírame a los ojos que te estoy hablando, lo miré y confié en vos. O sea, hay otra cosa. Y con esto me parece lo mismo. Nada, para la gente que tiene ceguera, es un avance impresionante, Sí, ChatGPT 4o, que va a estar gratuito, aparentemente. No, gente pero ciega, yo ya lo estoy usando un montón, Te lo digo, sí. porque te empieza a describir lo que está, es como si tuvieras algo más allá que un lazarillo. No. Yo creo que para la gente con ceguera es un avance del día y la noche en lo que es salud. No entendí, te describe el Vos lugar. lo prendés y le decís que tengo adelante y te va a decir, estás en una calle, estás caminando por una vereda, hacé de cuenta que yo soy ciego y me vas a guiar, guíame hasta la esquina, guíame hasta atrás. Como un lazarillo virtual. Claro. Hay una película, la película francesa, que ella quiere hacer bien al mundo y en un momento se encuentra con una persona no vidente, empieza a caminar, le da la mano y le empieza a decir, bueno, ahora pasa una señora que está vestida de tal cual, allá hay un perro, una cosa así sería. Claro. No, es impresionante. Hasta el miércoles que viene. ¿Vendrá él o vendrá una inteligencia artificial? Hoy vino fumado, ¿no? Lo vamos a anotar. Hoy vino y pasé por acá por la Plaza San Martín antes de venir. 12:31. Ya ves. Calabro. Aquí estamos, la Nata, aquí estamos. Bueno, día de revistas. Día de revistas, sí. Por economía de recursos tenemos casi un 2x1, le diría. Porque fíjese, en la portada de Hola, mire quiénes están. Karina Rabolini. Sí. Y me encanta Ignacio Castro Cranwell. ¿Cómo? Me encanta decir Ignacio Castro Cranwell. Me encanta porque es paquetérrimo, es como una cosa de alcurnia. Sí, yo escuché Ignacio Castro Cranwell, no sé. En fin, es difícil de pronunciar. Castro Cranwell, es como cacofónico. Lo conocemos. No tengo el gusto. ¿Usted le dice Nacho? Nacho, ¿qué hace Nacho? Bueno, la gente le dice Nacho. Acá, de hecho, una de las revistas lo nombra como Nacho. Nacho. ¿Cranwell? No, macanudo el tipo. Bueno, si usted lo dice. Bueno, tenemos problemas, la Nata. Yo sé que se casaron, romántica boda, hermoso. Pero si yo leo Hola, me encuentro con que, después de 8 años juntos, sellaron su amor en una emotiva ceremonia civil. Calendario. Y festejaron con Pero un cóctel. ¿No era la esposa de Scioli cuando fue candidato a presidente? Bueno, 8 años nos da ahí Justiniano, pero nos da. El no sea beso así. con Scioli. No sea así, Barbano, nos da. Sí, ¿eso cuándo fue? Espere. 2015. Eso fue, 2015 fue sobre finales. No, nos da bien 8 años, sí, nos da. Está calculado milimétricamente el 8 Y él años. era su vocero. Él era su vocero, por supuesto. Le contamos a la gente porque uno da por hecho cosas. ¿Nacho? Sí, claro. Era parte de su equipo de comunicación. Cranwell. Bien. Castro. Sí. Castro me da Nelson Castro, así que lo vamos a llamar Cranwell. Bueno, Muy fachero. Definamos fachero. A mí me da medio Nicolás Pose, no me da fachero. No, pero en vivo es más fachero. No salió agraciado no la le hace foto. justicia, No. Y encima es la misma foto exacta la que está en la portada de Hola y en la portada de Caras. Pero en cambio, en la portada de Caras, la Nata dice: tras 7 años de amor, le dijo sí a Ignacio Castro Cranwell. Y bueno, no sé si la verdad deben ser 9. Claro, la verdad deben ser 12, pero no importa. No nos vamos a poner detallistas, por supuesto. Lo bueno es que se casaron, celebraron en el Palacio Paz, los 3 hijos de él, 80 invitados. 80 nada más. Sí.
¿Y por qué no cuando se casa a esta edad ya cuánta gente vas a invitar? Pero se supone que a esa edad ya tenés un montón de no, porque conocidos, ya amigos, a esa edad la familiares. mitad murieron. No, tiene razón la nata, sí, tiene razón, No, sí, la nata. sí. 80 personas, pero no le alcanza ni para la familia entera. No, bueno, es una familia chica, módica, modesta. Los Scioli no quisieron ir, no sé qué explicarle la nata. Pero lo importante acá es que hubo tortas sin cintitas y no quisieron el tradicional vals ni regalos. Nada. ¿Cómo que no quieren regalos? Regalos siempre sí, aunque se los donan, no sé, a los piletones, la nata. Una maceta. ¿Cómo no van a pedir regalos? No, repudio que no pidan regalos. Igual me encanta. Karina dice en caras, no me imaginaba vestida de novia a los 57. Ay, qué obsesión que tienen con la edad en las revistas, realmente. Tal vez lo dijo. No, lo Yo dijo dudo mucho que haya dicho, no me imaginaba vestida de novia a los 57. No sé, yo lo dudo. ¿Usted me permite dudar? Duro, Sí, la cómo no, nata. claro. Bueno, después la torta. Si uno ve la foto de Ola, la torta tiene como una suerte de mordisco muy dudoso en la base, muy dudoso. Yo hubiera preferido un cuchillo y ella tiene un cacho de torta en la mano. Raro, todo raro. Pero igual 80 invitados no se iban a quejar porque, nada, son los que te quieren Bocadito para bien. cada uno. Por supuesto. Después, sigo con la portada de Ola. En ventana de tapa tenemos a Harry y Meghan recibidos con honores en Nigeria. La duquesa de Sussex deslumbró con su estilo y fue llamada una de nosotras por las mujeres africanas. Inchequeable. Inchequeable, incomprobabilísimo. Y la verdad, ¿por qué habrían de llamarla una de nosotras? Si no no es una de nadie salvo de la casa Windsor, la verdad, no sé, o de Sussex. Bueno, todo muy raro. Igual vio que tienen un problemita con la Fundación de Caridad, Harry y Meghan. Sí, ¿Qué les tienen, pasó? y no nos cierra el blanco. Tenemos unos palitos verdes que nos quedaron ahí flotando, no están debidamente declarados, no llegaron a donde tenían que llegar. Ahí le Estamos hacen un complejos. allanamiento y aparece más de $55.000. Sí, sí, hay otra que Beliboni, otra que Cantero y esa runfla. Yo la siempre lo nata. dije de esos dos. Usted lo dijo, es cierto. Qué obsesión, Bueno, usted. esto fue Ola. En la portada de cara ya le dije que está Rabolini, está Zulemita emocionada en el homenaje a su padre y está Barbie Franco en su debut televisivo con Sara Burlando. El debut no es de Barbie Franco, es de Sara Burlando, que le digo, estoy un poco preocupada por Sara Burlando porque dice, tiene mi humor, eso es bueno porque Barbie es una chica muy cascabélica y el carácter del padre. Es cascabélica, Barbie. ¿Qué es Parece cascabélico? como cascabélica. Cascabélica. Maquiavélica. No, cascabélica No. es arriba, es cascabel, Sí. es chispita. Calabro usa ese adjetivo Yo siempre. uso el adjetivo Cascabélica, cascabélica. primera vez. No. No. Es un Escribió cascabel. una amiga de ella. Sí, a Cecilia, como cascabélica. Muy Me acordé bien. de esa palabra porque me Muy gustó. bien, es verdad, con Flavia. Muy bien, Bufflet. Bueno, a mí me preocupa que tenga el carácter del padre, porque esa chica es intratable, diga que es chiquitita todavía, pero está preciosa Sara Burlando. Y después están los Faena. Él está vestido con unos paillettes muy extraños, la nata, muy extraños. Parece como una cosa de carnaval carioca, pero se lo pone él y está bien. Es gala en Miami. Me lo pongo yo y es cachivache. Básicamente sería esto. Y en la portada de Gente, edición digital y edición también papel, tenemos a Nico Vázquez con su otro yo. Ya la verdad que me harta un poco Nico Vázquez con el personaje de Tutsi. Si usted me dice que debutó ayer, yo le banco que siga haciendo nota caracterizado de Tutsi. Pero ya es un poco pesado. ¿Pero Bueno, será branded content? es branding content, definitivamente. ok. Pero lo positivo es que ¿quién hizo la nota, la nata? ¿Quién? Leo Ibáñez. Vamos todavía. Ah. Volvió Leito la nata. Dice Nico Vázquez, es el título. Cuando me visto de Dorita, olvido quién soy. Ay, Dios, qué rebuscado. Bueno, no importa. Igual me interesan más las preguntas que las respuestas, ya sabe, ¿no? Pide Nico Vázquez que usen determinadas imágenes para ilustrar la producción gráfica. Y le dice nuestro amigo Leo Ibáñez, seguro que sí. ¿Se dieron cuenta de que son mejores? Ni lo dude, le dice Leo Ibáñez. Al final, usted es como García Márquez. Bueno, Y le dice Nico Vázquez con cierto decoro, como García Márquez. ¿Por qué? Él sostenía, cuando viajaba en avión por el mundo, que el cuerpo llegaba primero y luego el alma. Le dice Leo Ibáñez. Usted me dirá que Ay, viene Leo, esto. esta la tiraste afuera. ¿eh? Sí, después dice Leo Ibáñez.
Retrotrayéndonos al veloz viaje de su existencia, nos gustaría detenernos por un instante en Mirta Mantovani, 66, y Fernando Vázquez, 71, sus padres, quienes lo recibieron de manos del doctor Hassan. ¿Es el nombre de la obstetra? Puso a la obstetra. ¿Qué fueron y qué son en su vida? 2 ejemplos, dice Nico Vázquez, igual no me interesa. La investigación que hizo, ¿no? Dígame, ¿a usted lo llamaban Nico a secas? No, bueno, no puedo creer. no, le juro, la neta, no le vengo a mentir. Sus padres, ¿le habían pensado para usted un nombre de mujer por las dudas? No importa lo que contestó. Aquella película de Sidney Pollack, basada en la historia de Don McGuire y Larry Helbart, recuerdo, compitió por el Oscar con E.T., el extraterrestre, y con Gandhi, que finalmente obtuvo la estatuilla. Se refiere a Tootsie, de Dustin Hoffman. Exacto, le dice Nico Vázquez. ¿Qué tiene que ver? ¡No sé! Tiene que ir al curso como García. Buen dato, no opinión. ¿Qué tiene usted de mujer? Bastantes cosas. Bueno. Su casa, Jimena y el escenario. Jimena Cardi, la esposa de Nico Vázquez. Su casa, Jimena y el escenario son, en síntesis, como los 3 grandes refugios actuales de su existencia. En síntesis. Sí, le dice Nico Vázquez. ¿Qué va a decir? Bueno, en síntesis. Sí. 2 veces puso en síntesis. Y el final, que me parece glorioso. Se autoproduce y tiene a cargo a 80 personas. La historia de Tootsie habla de un intérprete talentoso, pero tan arrogante, excéntrico e insoportable que no consigue quien acepte trabajar con él. Entonces se viste de mujer para ir a una audición que obtiene y termina encabezando una obra suceso. A la inversa de usted, resulta difícil que alguien hable mal de Nico Vázquez. Dicen por ahí que no parece jefe, que se conoce la vida de cada empleado. Esa es la pregunta. Y él dice, sí. Bueno. Epa, rebobinemos 5 segundos. ¿Qué sentiría El otro lado de la cama, la obra que presentó cargada de éxito entre 2016 y 2018, si lo escuchara hablar así con tanto cariño de Tootsie? ¿Qué pensaría la otra obra? Sí. Estaría celosa, claro. Pero no piensa. Sí, claro, no sabe qué contestar, Nico Vázquez. ¿Y qué le preguntaría usted a Dustin Hoffman si de repente lo tuviera delante? Y nada, ¿qué le voy a preguntar a Dustin? Nada. Bueno, una apasionante nota de Leo Ibáñez, siendo que las preguntas son inmejorables, las respuestas de Nico realmente intrascendentes, insustanciales, obvias, pero pobre, no sé si culpar a Nico o a Leo, porque ante tamaña floreada la pregunta, uno se queda sin respuestas, la nata. Vamos con los números. Vamos con los números. Bueno, yendo a América, lo más visto fue la AM con 3.8, si no me equivoco, porque lo tengo impreso chiquito, pero me atento contra mí misma. Bien, los segundos intrusos con 3 puntos clavados, los rescato ellos 2 porque tienen el 3 adelante y está realmente muy bien. Bendita 3.8, empatado con Lama entonces en el día de ayer. Le hago destaque a Laurita Fernández, que ayer hizo un 2-3, que arrancó el lunes su nueva temporada y la verdad que está peleando muy bien, defendiendo muy bien los trapos, Laurita, en la pantalla del 9, en un horario muy complejo, muy competitivo, así que bien por Laurita, que es una guerrera, no se entrega nunca. Bien, Arielito en su salsa 6-3, el zorro, la nata. ¿Cuánto? Adivine. 6-4. 6. ¡Vamos! 6 puntos, la nata. El 6 antifaz. puntos. Sí, el antifaz Nos no lo dejan estoy ridículo viendo. toda la mañana del 13. Los 8 escalones, lo más visto de 13,75, pero el zorro 6, la nata. Le voy a dar los 5 primeros del aire. Primero la Conmebol Libertadores, jugó River ayer, hizo 12.4 en la pantalla de Telefe. Bien. Bien River, ¿no, Sí, Rolón? Sí. El rating es muy favorable, me parece que han 12-4. logrado... Sí, el partido también. 12-4, la nata. Festejen el rating. Vos sí que festeja televisores. Hinchas Sí. de Flow. Hincha de Flow. Segundo, Telefe Noticias con 10.4. Tercero, la previa de la Conmebol con 9.9. Cuarto, el postpartido de River con 9.1. Y quinto, todo por mi hogar con 8.2. River y Boca le garpan al fútbol de Telefe, el resto mazo. En las news, primero el noticiero de Feynman con 4.6, un numerazo. Segundos empatados, Pablo Rossi y su hora 20 y el segmento de Lore Maciel y Guille Lobo por TN, el de las 10 de la mañana, ambos con 3.7. Tercero, el segmento de Roxy y Lape y Roxy, tempraneros por TN con 3.6. Cuarto, Argenzuela con Jorge Rial con 3.2. Y quinto, Más Verdad, la edición de la tarde con Esteban Trebuch con 3 puntos clavados. Para todos los mencionados, la nata, aplauso, medalla y beso. Dale placer a tu vida. Placer es el agua saborizada, rica y refrescante, ideal para vos, hecha con jugo natural de fruta.
Disfruta placer en la calle o en tu casa y sentí el placer de la frescura todos los días. Dale placer a tu vida. Elegí placer. Como siempre, gracias a la gente de Dos Escudos, Juncal 905, Montevideo 1690 y San Benito 1695. Por teléfono al 4327-0135. Y ahora, señores, Sandra García. Sí. Vamos a alterar un poco la rutina de hoy. Vamos a hacer unas extrapolaciones. Porque hablamos con la última entrevista, me acordé de una serie que usted vio que se llama justamente Extrapolaciones, que está en Apple TV y que habla sobre el cambio climático. Hace una descripción. No es una serie perfecta, pero tiene como una especie de... No, pero estaba bien. De tranquilidad para expresar que vamos a estar todos bajo el agua en un momento y que va a ser un desastre descomunal. No sube tanto, sube 1 grado, 2 grados. Por eso, es como un apocalipsis tenue, pero irreversible a medida que van pasando los años en esa serie. Está en Apple TV y lo que tiene de divertido es que el creador de la serie es Scott Burns, que es el mismo que hizo Contagio en el año 2011, donde dijo que una pandemia iba a azotar al mundo. O sea que le damos 10 años a Scott Burns para que pruebe si realmente nos vamos a inundar todos, ¿sí? ¿Sabe que está bueno? ¿Vio El Velo? No, todavía no la vi. La traigo la semana que viene. Véala, lo que pasa es que sale 1 por semana. Es una cagada. Te cuento la nata rápidamente. Tengo 2 o 3 series que me parece que son buenas, pero que las voy a traer cuando terminen. Sobre todo cuando son miniseries, porque así la gente que quiere verla toda en un fin de semana no tiene que estar esperando, y como se estrenan muchas series por semana, cuando uno ve un capítulo por semana de 4 series diferentes, yo no sé de dónde saqué cada información. No es que yo estoy viejo, pero uno se va a parar. Así que la semana que viene vamos a ver si traigo El Velo, y si no, traigo una de las que dejé hoy afuera. La otra serie que traje hoy es Fallout. Fallout es una serie, primera temporada, 8 episodios, disponible en Prime Video, basada en una de las sagas de videojuegos más importantes de la historia. Tiene lo que se conoce, es un término con el que no estamos muy familiarizados, pero que me gustaría explicar, que es lo que se conoce como un futuro distópico. ¿Perdón? Siempre lo mismo. Futuro distópico, de vuelta. Los hay de otra clase. Los hay de otra clase, querido La Nata. ¿Va a ser un curso sobre futuro distópico? No vamos a empezar a hablar de los cursos, ¿sí? De García, ¿sí? Si quiere saber de los cursos, sigamos con la columna. Si quiere saber de los cursos, escribe a comovercine@gmail.com. En junio hay un Como Ver Cine, el curso básico, y también hay uno de Hitchcock, ¿sí? Y ayer me preguntaba alguien que es oyente de Mitre, que es de donde yo saco a mi alumnado. Quedan vacantes, y yo le dije algo que es una verdad indiscutible. Los oyentes de Mitre que se presenten como tales siempre van a tener vacantes. Vamos. Bueno, tienen prioridad, está bien. Sí, exactamente. Bueno, Fallout cuenta la historia. Después de un apocalipsis nuclear, hay un grupo de personas que viven en unos refugios que son aparentemente lugares ideales. Sabemos que no es así. Y hay una afuera que es un caos total, estilo Mad Max. Por supuesto, empieza la serie y lo que va a ocurrir es que los que están en el refugio, por algún motivo, van a tener que, al menos alguno de ellos, salir a hacer tal o cual cosa que no vamos a anticipar, y se van cruzando con ciertos personajes. Está bien contada la historia, porque tiene muchos personajes, es muy espectacular, es un poco inquietante. ¿Es de dibujitos, no? No tiene ningún dibujito. Hay un dibujito en un papel, para ser exactos. ¿Sí? Que una nena le hace a una nena, pero más que eso no hay. Les decía, tiene una historia que se va complejizando y siempre se vuelve interesante. Siempre estamos pasando ¿cómo se llama? El radar woke. Tiene un poquito de wokismo, por supuesto, es casi inevitable. El problema con el wokismo, más allá de todo lo que ya hablamos, a mí lo único que molesta al wokismo como crítico es que es cuando te anticipa la trama el wokismo. Claro. Porque ya te das cuenta que si hay un hombre blanco heterosexual y alguna maldad, ese debe ser el villano. ¿Y saben qué? Siempre hay una vuelta de tuerca y resulta ser el villano. Así que sorpréndanos un poquito. Tirame un chino malo, ¿sí? Un nigeriano siniestro. Pero no bueno. Hay. No hay, dije, fue un chiste. Sí, no hay. No, en la serie le cuesta. Pero aún así, más allá de que uno coincida o no con la ideología subyacente, en la trama realmente funciona muy bien Fallout, es entretenida, es espectacular.
los que han jugado el videojuego, yo no conozco el videojuego, pero no lo he jugado, van a encontrar todas las citas obvias, ¿sí? Que para mí tampoco significan nada. Que tenga un montón de citas, el famoso entiendo la referencia, no le genera mérito artístico a nadie. Así que Fallout está en Prime Video, ya está completa la temporada, así que la pueden ver. Y para cerrar, se estrenó esta semana en Disney, se reestrenó en versión digitalizada, completamente restaurada, 4K su ruta, Let It Be, el documental de 1970 sobre los Beatles, que hace un par de años se resignificó porque Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, hizo un documental que se llamaba Get Back, donde había hecho un documental de varios episodios donde se mostraba todo el material de Let It Be que no había salido en la película de 1970. Es muy interesante ver las dos cosas. El director de la película de 1970 es Michael Lindsay Hogg. ¿Saben quién es el papá de Michael Lindsay Hogg? No. Orson Welles. Bueno, no tiene papá. Pero fue adoptado por el señor Lindsay Hogg cuando tenía 4 años, así que Orson Welles no se hizo mucho cargo. Es un hombre de la nobleza. ¿Que Orson le dio salida? Aparentemente estaba, sí, se ve que... Mirá. Pero bueno, no vamos a contar las cosas privadas de Orson Welles, no queremos líos. Les decía, cuando uno ve el documental de 1970, cuando uno ve la serie entiende varias cosas, que el documental de 1970 es piadoso con Yoko Ono, y no la muestra como lo que fue para ese momento, es decir, un grano enorme en lugares incómodos. ¿Sí? Porque cuando uno ve el documental Get Back se da cuenta que ella está pegada tejiendo al lado de los tipos mientras trataban de componer, y cuando empieza a gritar para pensar que va a ser un coro creativo disruptivo, ¿sí? Le sacan el volumen, el editor de sonido, porque es insoportable. En la película de 1970 eso no pasa, pero cuando se estrenó ellos ya estaban separados. Entonces las críticas en aquel momento fue ver la película desde la separación y no de sus méritos. Y no sé si conocen Let It Be, la grabación, sí, que era un documental para presentar un recital que nunca hicieron, pero en el documental estaba así un pequeño recital que hicieron en la terraza, sorpresa. Y lo gracioso y emocionante para mí de ese documental es que al final la policía golpea la puerta y dice que no sigan cantando. Los detiene. Los detiene. Y por supuesto son todos británicos. Dicen, bueno, ¿saben lo que me impresionó? Que si la policía y la gente que estaba ahí hubiera entendido que los Beatles no iban a estar juntos para siempre, ni hubieran decretado feriado nacional y hubieran tocado hasta el anochecer. Pero había una especie de esto va a durar para siempre, que dijeron, no, sin permiso no pueden tocar. Ustedes son los Beatles, pero se suspende el recital, no pueden cortar. Porque están provocando un caos de tráfico. Dios mío, 1970, cómo extraño esa época. Yo recién llegaba al mundo, pero se ve que desde que llegué yo, todo fue cuesta abajo. Eso está en Disney Plus. Todo lo que yo comenté, un poco a las apuradas, un poco no volviendo sobre los títulos, algunos son en inglés, lo voy a bajar ahora a San García Corre, mi cuenta de Instagram, ¿sí? Para que ustedes puedan anotarlo como corresponde, de forma ordenada y sin apuros y sin estrés, ¿sí? Y de paso, cuando se meten ahí, ya saben, comoversina@gmail.com, se hacen un curso con García, y tal vez en junio, no está confirmado, tengamos la presencia, tal vez, no está confirmado, de un conductor de programas de radio. ¿Distópico? De un conductor distópico. A veces es distópico. ¿Va a ser un curso de documentales? García va a hacer un curso. García empieza a hablar en tercera persona, el momento mágico, donde empieza a hablar en tercera persona. Va a haber cursos va a haber cursos de todo lo que haya, mientras los cursos sigan teniendo el apoyo de los alumnos. Ayer egresó el primer grupo de esta nueva etapa. ¿Hubo fiesta? Qué bueno. Sí, así que fue ¿Les dio medallas? Fue re emocionante, no hubo medallas, pero hubo mucha emoción y muchos mails agradeciendo, y bueno. Y son oyentes de acá, entonces la verdad que no gracias. Gracias Radio Mitre, gracias La Nata, gracias equipo, gracias Charlie, Fito. Bueno, Santiago, sí. Curso García, Sí, es un curso. 3 minutos después de la 1 de la tarde, momento en el que la Negra Verón les dice: podéis ir en paz.